Buenas noches, profesora, compañeros y compañeras. Nuestro tema es clasificación de los actos jurídicos. Clasificación de los actos jurídicos. Las clasificaciones de los actos jurídicos se formulan fundamentalmente con el objetivo de saber cómo nacer o se perfeccionan. La clase de acto jurídico será la conducta, el requerido o el hecho o acto necesario. Clasificaciones legales, clasificaciones doctrinarias. Ahora les dejo con mi compañera. Clasificaciones legales. El Código Civil no clasificó los actos jurídicos, sino que los contratos. Las clasificaciones de los actos jurídicos, primero está la clasificación legal. Estas son gratuitos, onerosos, unilaterales, bilaterales, conmutativos, aleatorios, principales, accesorios, consensuales, reales y solemnes. Ahora le dejo con mi compañera. Acto número 1. Unilaterales, bilaterales y plurilaterales. El unilateral solo requiere de una sola voluntad, es decir, basta con el hecho de que el declarante se haya despedido de ella para el acto jurídico exista. En el acto jurídico unilateral simple es aquel que emerge de una sola voluntad, y en el acto jurídico unilateral complejo es bien cierto que existe la concurrencia de varias voluntades de manera simultánea, automática. Todas ellas deben estar dirigidas o encaminadas en un solo sentido. Bilaterales tienen una definición simple y concreta. Son aquellos en los cuales para su existencia válida concurren dos voluntades exteriorizadas por los sujetos intervinientes. Ejemplo, la compra y venta, donde interviene un comprador y un vendedor. Otro ejemplo, el suministro, el arrendamiento, el contrato de mutuo y el depósito. Plurilaterales son aquellos donde concurren tres o más voluntades exprimidas por los sujetos, donde la diferencia de los actos jurídicos unilaterales complejos, esta pluralidad de voluntades autónomas e independientes entre sí, mediante los cuales los celebrantes fijan su posición contractual. Ejemplo, la cesión de posición contractual. En este tipo de contrato intervienen tres personas: el cedente, el cesionario y el cedido. A continuación lo voy a dejar con mi compañero. Actos gratuitos o de beneficencia y actos onerosos. Los actos onerosos son aquellos que establecen provechos o cargas recíprocos. Esto es decir que ambas partes obtendrán un beneficio y tendrán que asumir cargas o prestaciones. Por ejemplo, el arrendamiento. Una parte tendrá el sacrificio de arrendar su propiedad a una tercera parte, y esa tercera parte tiene el sacrificio de pagar el arriendo, o sea, tiene el sacrificio económico. En cambio, en los actos gratuitos, es una sola persona la beneficiaria. Por ejemplo, una donación. Actos o contratos conmutativos y aleatorios. Los contratos onerosos se subclasifican en conmutativos o aleatorios. El contrato oneroso es conmutativo, es aquel en que las prestaciones de las partes se miran como equivalentes, lo que una parte se obliga a dar o hacer se mira como equivalente a lo que otra parte se obliga a su vez a dar o ser, como por ejemplo la compraventas, el arrendamiento y la sociedad. El contrato oneroso es aleatorio. Es aquel que tiene como prestación un evento contingencia incierta de ganancia o pérdida. En este caso, el contrato se encuentra subordinado a la suerte o incertidumbre. Como por ejemplo, según el artículo 2258 del Código Civil, los principales contratos son el juego, la apuesta y contratos de seguro. Ahora le dejo con mi compañera. Actos o contratos principales y accesorios. Se clasifican en actos o contratos principales y accesorios. El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo, sin necesidad de otra conversión. Por ejemplo, el contrato de arrendo, el contrato de compraventa.
El contrato es accesorio cuando tiene por objetivo asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella. Por ejemplo, las garantías o causales reales. Prendas o personales sería la fianza, solidaridad, cláusula penal. Cabe señalar que aun cuando las expresiones garantías y caución suelen utilizarse como sinónimos, hay entre ellas una relación de género a especie. En efecto, toda caución es garantía, pero no toda garantía es caución, pues el derecho legal de retención es garantía, pero no es caución. Son contratos reales, solemnes y consensuales. El contrato es real cuando se perfecciona con la entrega o tradición de la cosa a que se refiere. Ejemplos: el comodato, que es préstamo de uso. El contrato solemne está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce efecto civil. En estos actos, la ley exige el cumplimiento de una solemnidad en consideración a la naturaleza de las mismas. Ejemplo: la promesa del artículo 1554 debe constar por escrito. El contrato consensual es cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Ejemplo: la compraventa de bienes inmuebles. Clasificaciones doctrinarias. Como decía mi compañera Silvia, si nos preguntáramos cuál es la clasificación de los actos jurídicos, no existe una clasificación legal de los actos jurídicos, porque el Código Civil no los clasifica. Por ende, los estudiosos de la materia, la doctrina, ¿qué hace? Toma estas clasificaciones y las hace legalmente de los contratos y los aplica a los actos jurídicos. Actos de familia y actos patrimoniales. Los actos de familia se refieren a la situación de una persona dentro de su familia y a la relación de los demás integrantes de la misma familia. Por ejemplo, el contrato de matrimonio o el reconocimiento de un hijo. Son actos de familia. Los actos patrimoniales son aquellos destinados a crear, modificar, transferir o también a extinguir un derecho patrimonial. Por ejemplo, la compra-venta y el mutuo acuerdo. Actos instantáneos de ejecución diferida de tracto sucesivo e indefinidos. Los actos jurídicos instantáneos producen sus efectos inmediatamente. Realiza la prestación debida. Desaparece el vínculo contractual, excepto algunas obligaciones que se siguen proyectando en estado latente o potencial. Por ejemplo, en la compraventa, el acuerdo de voluntades, el pago del precio y la entrega suelen ser de inmediato. Ahora las dejo con mi compañera. Actos o contratos principales y accesorios. Se clasifican en actos o contratos principales y accesorios. El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo, sin necesidad de otra conversión. Por ejemplo, el contrato de arrendo, el contrato de compraventa. El contrato es accesorio cuando tiene por objetivo asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella. Por ejemplo, las garantías o causales reales. Prendas o personales sería la fianza, solidaridad, cláusula penal. Cabe señalar que aun cuando las expresiones garantías y caución suelen utilizarse como sinónimos, hay entre ellas una relación de género a especie. En efecto, toda caución es garantía, pero no toda garantía es caución, pues el derecho legal de retención es garantía, pero no es caución. Actos jurídicos constitutivos, translaticios y declarativos. El acto constitutivo son aquellos mediante los cuales se crea o constituye un derecho o situación jurídica. Ejemplo: los contratos.
Se deben cumplir condiciones y un determinado tiempo. El acto translaticio son aquellos mediante los cuales se transfiere un derecho ya existente. Ejemplo, la cesión de un crédito. Un negocio jurídico que se realiza entre un acreedor y otras personas. El acto declarativo son aquellos que tienen por objeto singularizar un derecho ya existente en el patrimonio de una persona. Ejemplo, la transacción. Actos puros, simples y actos sujetos a modalidad. Actos puros y simples son aquellos que hacen nacer un derecho que puede ejercer sin más dilación. No pueden tener condiciones al acto. Por ejemplo, con una compra y venta. La compra y venta surge en un evento de inmediato. En el caso del comprador que paga el precio y el vendedor que entrega el inmueble. Por otro caso, tenemos el acto sujeto a modalidad. Son aquellos que están supeditados en sus efectos a cláusulas restrictivas. O sea que ellos tienen condiciones o transcursos a un plazo. Por ejemplo, yo te regalo un auto si tú pasas el ramo de derecho civil. Ya tiene una condición. No nace el derecho de inmediato, ya que tiene que cumplir con pasar el ramo. Por eso no nace el derecho de inmediato. Ahora los dejo con mi compañera. Actos o contratos nominados o típicos e innominados o atípicos. Los actos o contratos nominados o típicos son aquellos que están configurados o estructurados por la ley. No están configurados por la ley y del principio de que en el derecho privado solo no puede hacerse aquella expresadamente prohibido por la ley. Por ejemplo, el leasing mobiliario, arrendamiento por la ley, contrato de talaje, el contrato en virtud del cual una de las partes coloca animales o talajes. Les dejo con mi compañera. Actos o contratos de administración y de disposición. Se clasifican de tal forma atendiendo a la extensión de las facultades que conceden a las personas que actúan en interés de otras, tales personas como mandatarios, tutores, albaceas, etc. Actos de administración son aquellos que tienden a la conservación e incremento del patrimonio. Actos de disposición son aquellas que permiten al titular disminuir el patrimonio o el conjunto de bienes que tiene a su cargo, mediante el enajenamiento que escapan del giro ordinario de la administración. Por ejemplo, el administrador de un predio agrícola podría, por ejemplo, enajenar los frutos o productos, pero no parte del predio. Les dejo con mi compañera. Actos causados y actos incausados o abstractos de causa. Los actos causados o contratos tienen que tener una causa y que ésta además sea lícita, o sea, que esté permitido por la ley. Todos los actos jurídicos deben tener una causa, si no el acto jurídico es nulo e inexistente. Tenemos que tener en claro que causa es el motivo que induce al acto o contrato. Por otra parte, un acto abstracto o incausado es aquel que no requiere una de la causa para manifestarse. Basta con una sola manifestación de voluntad. No quiere decir que no tenga causa, pero no es necesario un acto abstracto. Las partes no pueden prescindir de una causa. La ley ha creado acto incausado como los cheques y los pagares. Los dejo con mi compañero. Actos recepticios y no recepticios. Actos recepticios son aquellos actos unilaterales donde la única voluntad tiene un destinatario predeterminado o fijado expresadamente por el declarante, y es precisamente a quien va encaminado los efectos jurídicos del acto.
Por ejemplo, el testamento, donde el testador señala en forma expresa a su hijo heredero o quien se le transmitirá sus derechos. Actos no rescindicios. Aquí la voluntad única no tiene un destinario fijado o señalado en forma taxativa, tajante, sino está dirigida por conjunto de personas por la que se podría decir que tiene un efecto erga omnes. La manifestación de voluntad adquiere relevancia jurídica por el solo hecho que el declarante se desprenda de ella y el reconocimiento de un conjunto de personas. Por ejemplo, la oferta al público vale como invitación o ofrecer. Por ejemplo, Luis ofrece recompensa a quien encuentre su mascota, considerando oferentes, anuncio público o subasta en caso del hallazgo de objetos perdidos. Muchas gracias, compañeros, por poner atención. Buenas noches. Actos o contratos verdaderos o simulados. Los actos o contratos verdaderos son aquellos que reflejan la verdadera voluntad de las partes. Pueden implicar una hipótesis de simulación absoluta o relativa. Mediante la simulación absoluta, las partes fijan en ejecutar o celebrar un acto o contrato, cuando en realidad no pretenden materializar ninguno. Un ejemplo es que el deudor, que para evitar el embargo de sus bienes simula vendérselo a un tercero. Mediante la simulación relativa, las partes simulan ejecutar o celebrar un acto o contrato distinto al que verdaderamente están ejecutando o celebrando. Un ejemplo, las partes simulan celebrar un contrato de compraventa cuando en verdad hay una donación.